Imagina despertarte al amanecer con el aroma inconfundible de un cocido madrileño burbujeando lentamente en una olla de aluminio, el chisporroteo alegre de una paella valenciana en una sartén de hierro heredada de la abuela, o el vapor reconfortante de una sopa de ajo castellana que calienta no solo el cuerpo sino el alma de un hogar humilde. Retrocede a la España de los años 60, una década de contrastes profundos donde la dictadura franquista aún imponía racionamientos mentales y económicos, pero la comida casera se erigía como el corazón pulsante, generoso y resistente de la vida familiar. Con sueldos medios de apenas 3.000 a 5.000 pesetas al mes equivalentes a unos 100 euros actuales, las madres, abuelas y a veces las hijas mayores eran las verdaderas arquitectas de la supervivencia diaria, transformando ingredientes básicos y económicos, comprados por 20 a 50 pesetas en mercados vibrantes como la Boqueria en Barcelona, el Mercado Central de Valencia o el de San Miguel en Madrid, en platos legendarios que unían generaciones alrededor de mesas con manteles de hule plastificado. Este guión te sumerge de lleno en el mundo sensorial, táctil y emocional de la cocina española de los 60. El tacto pegajoso y elástico de la masa del pan casero amasándose entre manos callosas, el olor penetrante y embriagador del pimentón dulce friéndose en aceite de oliva virgen de 12 pesetas el litro. El sonido rítmico y constante de una cuchara de madera, removiendo un arroz caldoso o un guiso de lentejas que llena la casa de promesas de sustento. Desde el amanecer, cuando las abuelas, guardianas implacables de recetas transmitidas oralmente desde la posguerra, amasaban harina de fuerza a 2 pesetas el kilo con agua del grifo y un pellizco de sal, hasta las sobremesas eternas que se prolongaban horas con café de achicoria diluido y charlas interminables sobre el vecindario, el trabajo o los sueños truncados. La comida era mucho más que nutrición, era un ritual sagrado, una ceremonia diaria que tejía lazos comunitarios inquebrantables en tiempos de escasez. En los pisos obreros de barrios como Vallecas en Madrid, Gracia en Barcelona, Ruzafa en Valencia o El Cabanyal, familias numerosas de 5 a 8 miembros se reunían religiosamente a las 2 de la tarde para el almuerzo principal, la comida del día, compartiendo no solo platos humeantes sino historias íntimas, risas contenidas, reprimendas cariñosas y sueños susurrados bajo la luz tenue de bombillas de 40 vatios colgando del techo. Siente el calor sofocante de un hornillo de butano encendido durante horas, el sabor salado y crujiente de unas migas extremeñas hechas con pan duro del día anterior, el eco lejano de un transistor sintonizando carrusel deportivo o el serial Ama Rosa mientras la madre ponía la mesa con platos de loza desconchada. Si creciste con el olor de estas recetas ancestrales o escuchaste con atención los relatos detallados de tus padres, abuelos o bisabuelos, prepárate para un viaje nostálgico y profundamente sensorial que revive una época donde la creatividad culinaria, la paciencia infinita y el ingenio doméstico convertían la austeridad más cruda en banquetes memorables, cálidos y llenos de vida. En cada olla humeante, en cada rebanada de pan compartida, latía el pulso de una España que, a pesar de las carencias, encontraba en la mesa su mayor fortaleza y su identidad más pura. Las mañanas en las cocinas de los 60 eran un ballet silencioso pero lleno de determinación, donde el reloj marcaba el compás de la supervivencia. A las 6 o 6:30 de la mañana, cuando el alba apenas teñía de gris las ventanas con persianas de madera, las madres se levantaban en silencio para no despertar a los niños. En cocinas diminutas de 3 a 4 metros cuadrados, con suelos de baldosa hidráulica roja y negra desgastada por generaciones, paredes encaladas que absorbían el humo y un hornillo de butano, comprado por 800 a 1.000 pesetas y que era el orgullo de la casa, comenzaba el ritual del desayuno austero pero cargado de cariño. El café con achicoria o malta, un sucedáneo económico de 10 pesetas el paquete que imitaba el aroma del café verdadero, se preparaba en una cafetera italiana de aluminio abollada, cociéndose a fuego lento hasta que el vapor llenaba la cocina con su olor tostado y ligeramente amargo. Se servía en tazas gruesas de Duralex o loza blanca, compradas por 5 pesetas en el mercado, endulzadas con azucarillos de 1 peseta, o en casas más pudientes, con una cucharadita de azúcar moreno de remolacha a 8 pesetas el kilo. Los padres obreros mecánicos en fábricas como SEAT en Barcelona, cargadores en el puerto de Valencia o albañiles en obras madrileñas bebían de pie, con el mono azul aún sin abrochar, mientras hojeaban el periódico arriba o ya que costaba 1 peseta. Los niños, despertados por el aroma, recibían rebanadas generosas de pan de la Tahona del barrio, una barra de 250 gramos por 3 pesetas, con costra crujiente y miga esponjosa untadas con manteca de cerdo de 15 pesetas el cuarto, o en días excepcionales, con una fina capa de margarina o una onza minúscula de chocolate Nestlé o Valor, partida en trozos tan pequeños que duraba para toda la familia. Sensorial, el tacto cálido y rugoso de la hogaza recién comprada, el olor dulce de la levadura del pan mezclado con el amargor del café, el sonido del cuchillo serrando la corteza dura. Pero el verdadero trabajo comenzaba después del desayuno, cuando las abuelas, mujeres de 60 a 70 años marcadas por la guerra civil y la posguerra, tomaban el mando de la cocina. En muchos hogares, especialmente de familias migrantes del campo a la ciudad,
La abuela era la matriarca indiscutible, la depositaria de secretos culinarios transmitidos de madre a hija durante décadas de hambrunas. A las 7, con el delantal de flores desteñidas atado a la cintura y un pañuelo cubriendo el cabello gris, amasaba el pan casero para la comida, 2 kilos de harina de fuerza, agua del grifo, sal gruesa y un trocito de levadura prensada de 2 pesetas que fermentaba desde la noche anterior. Sus manos, nudosas y agrietadas por años de faena, hundían el puño en la masa con un ritmo hipnótico, desgasificándola una y otra vez mientras tarareaba coplas de Concha Piquer o rezos matutinos. La masa tiene que reposar como el alma, decía, cubriéndola con un paño de algodón limpio para que leudara junto al hornillo caliente. Paralelamente, pelaba patatas de 4 pesetas el kilo con un cuchillo pequeño y afilado, cortando las partes verdes con precisión quirúrgica. No se tira nada que sirva, mientras los niños correteaban entre sus piernas, robando trozos de zanahoria cruda o apio para masticar. En regiones como Castilla o Extremadura, las abuelas preparaban el caldo base para la sopa, huesos de espinazo de cerdo, huesos de jamón reutilizados de Navidad y verduras sobrantes hervían durante horas en una olla de barro que absorbía todos los sabores. Sensorial, el tacto elástico y pegajoso de la masa bajo las palmas, el olor terroso de las patatas recién peladas mezclado con el dulzor de la levadura fermentando, el sonido rítmico del puñetazo en la masa y el borboteo inicial del caldo. Esta preparación no era solo técnica, sino una lección de vida. Las niñas pequeñas observaban fascinadas cómo un puñado de legumbres secas se convertía en alimento para una semana, aprendiendo que la paciencia y el reciclaje eran las verdaderas especias de la cocina pobre. A las 2 en punto, como un reloj suizo, sonaba el grito maternal a la mesa, que se enfría, y el mundo se detenía. Los padres regresaban del trabajo con el cuerpo cansado pero el apetito voraz, oliendo a grasa de máquina, sudor y polvo de obra. Los niños volvían de la escuela con batas grises o azules manchadas de tiza, cuadernos rubio bajo el brazo y el hambre de haber jugado al pilla-pilla en el recreo. Los abuelos, que habían pasado la mañana en el patio o en la ventana vigilando el barrio, se levantaban de sus sillones de Sky. La mesa del comedor, a menudo la única habitación con ventana al exterior, se convertía en altar. El mantel de hule verde o a cuadros, comprado por 50 pesetas y limpiado con un trapo húmedo, se extendía con cuidado. Los platos de loza blanca con bordes azules se alineaban con precisión militar. Los cubiertos de alpaca, heredados y pulidos con ceniza, esperaban relucientes, y al centro, la fuente humeante del plato principal. Todos se sentaban en sillas de formica o madera desvencijada, los abuelos en los cabezales por jerarquía implícita, los niños en los extremos para no manchar a los mayores, y la madre sirviendo con una cuchara de madera larga que había visto décadas de servicio. Los platos variaban según la región, la temporada y lo que dictara la economía semanal, pero todos compartían la filosofía de estirar lo poco hasta que alcance para todos. En Madrid y Castilla, el cocido madrileño era rey, garbanzos remojados desde la noche anterior, 3 pesetas el kilo, huesos de espinazo, morcilla casera de cebolla y arroz, chorizo extremeño de 25 pesetas, y si había suerte, un trozo de falda de ternera. La abuela había pasado 5 horas removiendo el caldo, desespumándolo con una espumadera para que quedara claro, mientras la madre preparaba las pelotas, harina de pan rallado del día anterior, huevo, perejil picado y un poco de carne picada si sobraba. Se servía en 3 vuelcos rituales. Primero los garbanzos con verduras y fideos, luego la carne y embutidos, finalmente el caldo con las pelotas, todo regado con vino tinto de garrafa diluido con agua para los niños. En Valencia y Levante, la paella dominaba los domingos. Arroz bomba de 4 pesetas el kilo, conejo de granja, judías verdes, garrofó, caracoles y azafrán en hebras, 20 pesetas el sobrecito, un lujo guardado como oro. Cocida en paellera de hierro sobre leña de naranjo o gas butano, la madre vigilaba el punto del socarrat, esa costra dorada en el fondo, gritando: «No remováis más, que se pasa», a los impacientes. En Barcelona y Cataluña, la escudella con pelotas y carne de olla reunía capipota, butifarra y verduras de huerta, mientras en Andalucía las migas con pan duro frito, chorizo y pimiento se convertían en festín de la nada. Sensorial, el tacto ardiente del plato de barro al servir, el vapor aromático que empañaba las gafas de los abuelos, el sonido de cucharas de metal chocando contra cerámica y el crujido del pan empapado en caldo. No había entrantes sofisticados, pero una crema de puerros y patatas o una ensalada de lechuga, tomate y cebolla cruda, 2 pesetas el manojo, abría el apetito. El pan, partido con las manos callosas, se usaba para hacer scarpeta, empapar hasta la última gota, y la abuela recordaba: «El plato limpio trae dinero a casa». Preparar estos platos era una coreografía compleja de eficiencia, memoria muscular y amor invisible que comenzaba la noche anterior. Tomemos el cocido madrileño como ejemplo paradigmático de la cocina de subsistencia. A las 8 de la noche, las garbanzos se ponían en remojo en una palangana de zinc con agua fría y un pellizco de bicarbonato para ablandarlos.
el hueso de jamón reutilizado de la Navidad anterior, raspado hasta el último tendón, y el chorizo se marcaban en aceite de oliva para sellar sabores. Al amanecer, la olla de aluminio de 8 litros, 300 pesetas en el colmado, se llenaba con col, zanahorias, nabos y patatas, dejando hervir a fuego lento durante 4 a 5 horas mientras la abuela desespumaba con paciencia infinita. A media mañana, se añadía la carne y la morcilla, y el vapor llenaba el piso entero con un aroma que traspasaba paredes. «Huele que alimenta, ¿verdad?», preguntaba la abuela asomándose al patio interior donde las vecinas tendían ropa. Sensorial, el tacto viscoso de la harina al formar las pelotas de pan rallado con huevo y perejil, el olor explosivo del pimentón dulce al sofreír cebolla en aceite virgen, el borboteo constante de la olla como un latido hogareño que marcaba el tiempo. En Valencia, la paella requería ceremonia. El conejo se limpiaba con vinagre para quitar sangre, las judías verdes se partían a mano, y el arroz se medía con un vaso de cristal, nunca con balanza, que el ojo lo sabe. El fuego de leña de naranjo producía un humo aromático que impregnaba la ropa, y la madre ajustaba la intensidad para lograr el socarrat perfecto, esa capa crujiente que era el premio para los últimos en comer. En Galicia, el caldo gallego con grelos, cachelo y chorizo se cocía en puchero de barro sobre la estufa de leña, mientras en el País Vasco el marmitaco de bonito, pescado fresco del mercado por 30 pesetas el kilo, hervía con patatas y pimientos rojos. En Extremadura y Andalucía, las migas se preparaban con pan duro rallado en una tabla de madera, frito lentamente con ajo, chorizo y uvas pasas, convirtiendo sobras en delicia. Las madres, con delantales manchados de aceite y harina, improvisaban según la despensa. Cuando la carne escaseaba, las croquetas de bacalao salado, 20 pesetas el kilo, desalado durante 48 horas, o albóndigas de pan rallado y sobras de guiso salvaban la cena. Sensorial, el tacto escamoso del pescado fresco, el olor picante del guindilla en el sofrito, el sonido del aceite chisporroteando al añadir la harina para la bechamel. Esta alquimia diaria, con lo que hay se hace lo que se puede, era el mantra que enseñaba a las niñas el arte sagrado de la cocina, que ellas perpetuarían en los 70 y 80. Una vez recogidos los platos, los niños lavaban en fregadero de piedra con jabón lagarto de 10 pesetas. Comenzaba la verdadera magia, la sobremesa, ese espacio temporal suspendido donde la familia se transformaba en tribu unida por hilos invisibles de afecto y memoria compartida. Las tazas de café de puchero hecho con pozos reciclados, agua y un chorrito de leche de cabra a 10 pesetas el litro humeaban en la mesa, acompañadas de un azucarillo envuelto en papel, o en domingos de fiesta, un flan casero con huevos de corral, 8 pesetas la docena, caramelizado en sartén de hierro hasta que el azúcar burbujeaba dorado. Sensorial, el tacto tibio y pesado de la taza Duralex, el aroma dulce y quemado del caramelo, el sonido metálico de cucharillas tintineando al remover el azúcar que se disolvía lentamente. El transistor de válvulas, sintonizado en Radio Nacional o la SER, emitía boleros de Sara Montiel, pasodobles de Quintero León o noticias del Real Madrid ganando la Copa de Europa, pero las conversaciones fluían orgánicas y sin prisa. Los padres discutían la subida del precio del aceite, de 12 a 15 pesetas el litro. Las madres intercambiaban trucos para conservar las legumbres, un diente de ajo en el saco las mantiene frescas, y los abuelos narraban anécdotas de la guerra civil o la infancia rural en susurros cautelosos por la censura omnipresente. Los niños, con barrigas llenas y párpados pesados, jugaban bajo la mesa con soldaditos de plomo pintados a mano o muñecas de trapo, dibujando en servilletas de papel mientras las sobremesas se extendían 1, 2, 3 horas hasta que el padre anunciaba hora de la siesta y todos se dispersaban a colchones de lana en dormitorios compartidos. En verano, con ventanas abiertas de par en par, la sobremesa se fundía con el bullicio callejero, niños gritando en partidos de fútbol improvisados, vendedores ambulantes ofreciendo pipas por 25 céntimos o helados de corte por 1 peseta, y el organillo tocando la violetera en la plaza cercana. La comunidad se filtraba sutilmente, vecinas asomaban la cabeza por la ventana para preguntar ¿qué tal quedó el cocido, Pepita? O compartían porciones con familias más necesitadas para los pequeños que están creciditos, un acto de solidaridad silenciosa nacido de los años de cartillas de racionamiento que aún resonaban en la memoria colectiva. Los fines de semana y festividades elevaban la comida casera a ritual colectivo y efímero. Los sábados, la cena era ligera, tortilla de patatas con sobras de guiso, pero los domingos la madre se levantaba a las 6:30 para preparar la tortilla española perfecta. Patatas de 4 pesetas peladas en juliana fina, frita en aceite reutilizado que chisporroteaba en sartén de hierro, batida con huevos a granel y cocida a fuego lento hasta lograr el punto jugoso en el centro. La abuela horneaba magdalenas con levadura química royal de 5 pesetas, harina, huevos y aceite, que se comían tibias con leche de cabra o café con leche, su cima dorada crujiente contrastando con el interior esponjoso. Sensorial, el tacto aceitoso de la patata frita, el olor a vainilla artificial en la masa de magdalenas, el sonido del aceite burbujeando.
Navidad y Semana Santa eran apoteosis dulces. Polvorones de almendra Marcona molida, almendras a 30 pesetas el kilo, un lujo anual, azúcar glas y manteca de cerdo, amasados hasta desmoronarse en la boca, turrones de Alicante o Gijona masticados con esfuerzo por su densidad, envueltos en papel de seda, rosquillas de anís y vino blanco, fritas en aceite de oliva y espolvoreadas con azúcar. Las abuelas molían almendras en mortero de piedra, rallaban limón y canela de Ceilón, y las casas olían a fiesta durante días. En Semana Santa, torrijas de pan del día anterior empapadas en leche con canela, fritas hasta dorarse y bañadas en miel, eran el consuelo cuaresmal. Las familias se reunían en casas más espaciosas, la del tío con piso propio en el Eixample o Chamberí, donde 12 a 15 personas compartían paella gigante para 20, lechazo asado en horno de leña o bacalao al pil pil batido a mano durante 30 minutos hasta emulsionar la salsa. Los niños esperaban ansiosos el postre, mientras los mayores brindaban con vino peleón de 3 pesetas la botella o anís del mono, cantando la zarzamora, suspiros de España o coplas flamencas. Estas celebraciones reforzaban lazos, primos jugando en pasillos estrechos, tíos debatiendo política en voz baja por miedo a oídos policiales, abuelas repartiendo bendiciones con trozos de turrón. La despensa de los 60 era un templo de improvisación y previsión, escondida en armarios de formica o alacenas de roble con puertas de cristal esmerilado. Sacos de arpillera contenían lentejas de 2 pesetas el kilo, garbanzos y habas secas. Latas recicladas de galletas Fontaneda guardaban arroz redondo y azúcar. Botellas de cristal verde de 1 litro almacenaban aceite de oliva y vinagre de Jerez. Las conservas caseras prolongaban el verano. Tomates perapelados y triturados en frascos de mermelada esterilizados en agua hirviendo, judías verdes encurtidas con ajo y laurel, aceitunas aliñadas con orégano. La abuela controlaba existencias como un general. Tenemos garbanzos para 3 días, lentejas para 5. Anotaba en un cuaderno de tapas negras las deudas del colmado: 50 pesetas de arroz, 20 de aceite, pagadas los viernes con el sobresueldo. Sensorial, el tacto polvoriento de sacos de legumbres, el olor ácido y penetrante del vinagre en conserva, el sonido de frascos tintineando al moverlos. Esta gestión evitaba hambre, fomentando creatividad. Sobras de cocido se convertían en croquetas bechameladas, huesos daban caldos para sopas, pan duro rallado formaba albóndigas o pudding. Los niños aprendían a apreciar cada bocado, sabiendo el trabajo invisible detrás. Esto lleva 3 días de remojo, explicaba la madre al servir garbanzos. Esta educación gustativa creaba paladares exigentes pero agradecidos, donde el sabor auténtico, sin aditivos ni conservantes, era norma. Cierra los ojos y regresa a una cocina de 1965. Siente el calor sofocante de la olla hirviendo, el sabor intenso y profundo de un caldo casero filtrado con amor, el roce cálido de manos familiares pasando el pan crujiente. Escucha el borboteo del arroz, el tintineo de cucharillas en la sobremesa, las risas ahogadas bajo la mesa. Recuerdas el aroma embriagador de una paella con socarrat perfecto, el crujido exterior y jugosidad interior de una tortilla de patatas, la calidez infinita de una sobremesa que borraba las preocupaciones diarias. El dulzor polvoriento de un turrón navideño compartido con primos, o el consuelo de unas migas en día de lluvia. Comparte estos recuerdos en comentarios, en cenas familiares, recreando recetas ancestrales, prueba el cocido de tu abuela este domingo, o escuchando a Los Bravos en vinilo mientras amasas pan casero. Revive los 60. Compra legumbres secas en mercados tradicionales como el de Ruzafa, esteriliza frascos para conservas de tomate, sirve café de puchero en tazas vintage junto a un flan caramelizado. Busca en trasteros la paellera de hierro de bisabuela, hornea torrijas en Cuaresma, o invita a vecinos a compartir migas extremeñas. La comida casera de entonces no era mero alimento, sino el pegamento emocional de una sociedad resiliente que, en la adversidad más cruda, encontraba en la mesa su refugio, su identidad y su esperanza. Cada plato humeante era una victoria sobre la escasez, cada sobremesa, un testimonio de amor incondicional. Que esta nostalgia profunda te inspire a reunirte hoy alrededor de una olla borboteante, a compartir no solo comida sino historias, risas y abrazos, como hacían aquellas madres, abuelas y familias enteras que, con manos expertas, corazones generosos y una creatividad infinita, alimentaban no solo cuerpos sino almas en la España austera pero vibrante de los 60. En cada bocado de pan casero, en cada cucharada de caldo, resuena aún el eco de sus voces diciendo: «Come, que crezcas fuerte».